3, 2, 1. Bueno, listo, a darle. Bienvenidos a su podcast La Doble Partida, en donde estaremos platicando temas empresariales y de negocios enfocados a temas contables y fiscales de México. El tema del día de hoy será las diferentes formas de sacar dinero de tu empresa. Generalmente, como profesionales, como contadores, estamos muy inmiscuidos con empresas en México, que al final una empresa crea productos, crea servicios, pero como las personas somos las que creamos esas empresas, al final queremos sacar dinero para nuestros beneficios, para nuestros viajes, para nuestros carros, para nuestras casas, para las escuelas de los niños. Queremos sacar ese dinero que las empresas generan, las utilidades que las empresas generan, pero no sabemos cómo hacerlo. Al menos no sabemos cómo hacerlo de una manera económica o la mejor manera que nos convenga. Y esto es precisamente el tema que quiero tocar el día de hoy con el licenciado Constantino Navarro. Como siempre, Constantino, un gusto tenerte conmigo para platicar ese tipo de temas. Hola, buenas tardes. Igualmente, con el mismo gusto me complace escucharte. Y sí es un tema importante porque seguido los empresarios nos cuestionan. Dicen, trabajo más de 12, 14 horas diarias. El personal que le colabora conmigo trabaja su jornada de 8, sus 48 horas a la semana y recibe su salario. Y el empresario a veces trabaja más tiempo y se va a su casa, el estrés y pensando, pues en algún momento duerme, pero a veces hasta sueña las responsabilidades y el estrés de la empresa. Y dice, ¿cómo es posible que yo no tengo un ingreso permanente, no tengo un salario, no tengo honorarios, y me la paso trabajando y necesito vivir de algo que no me salga tan caro? O sea, que si bien es obligatorio cubrir la parte social, por llamarle de algún modo a los impuestos de una manera bonita, es necesario hacerlo, pero con algo que sea accesible y que pues la misma liquidez de la empresa lo permita, porque si es muy gravoso, es posible que la propia operación ni siquiera alcance para cumplir con las obligaciones fiscales y se convierta en una carga excesiva, inalcanzable. No por mala fe, simplemente no sería posible económicamente ni sustentable el negocio. ¿Cómo hacerle? Es la pregunta, para poder vivir de mi empresa sin que sea tan gravoso o se convierte en un obstáculo para la operación normal. Totalmente. Es una de las preguntas que escucho mucho más seguido en este mundo contable, en este mundo fiscal. Oye, Salvador, ¿cómo hago para sacar mi dinero? Muchas personas piensan que el dinero que genera su empresa es suyo, pero no es así del todo o no así del todo, porque se tienen que seguir ciertos mecanismos como para que ese dinero llegue de una forma fiscal de una forma fiscal a las personas, a los dueños de las organizaciones. Entonces, el día de hoy estaremos hablando de 5 formas de hacer el retiro del dinero de tu propia empresa, las cuales son arrendamiento, reciclo, honorarios o arrendamiento, honorarios a miembros del consejo o administradores, salarios y dividendos. Son las 5 que al menos son las más conocidas. Ponemos desde la más económica hasta la mucho más cara, que es dividendos. La más económica hasta el momento sigue siendo arrendamiento y la más cara será o sigue siendo dividendos. Bien, entonces arrancamos por la primer forma de retirar, tú como empresario, como dueño de esa organización, de ese producto, de ese servicio que tanto tiempo te costó implementar, tanto tiempo te llevó el generar ese modelo de negocio. Ahora es cuando, o si estás en el momento de retirar y hacerte llegar ese flujo de dinero, de crear ese pasado fiscal también en tu persona, porque tenemos que identificar este tema. Consta, una cuestión, o es un ente económico totalmente independiente del dueño, del creador, del fundador, su empresa, de él, hablando de personas morales, únicamente de personas morales
que tengan, por ejemplo, SADCBs o sociedades de responsabilidad limitada. No estoy tocando el tema ahorita ni de personas físicas ni de sociedades civiles, pero hablando de un ente económico, persona moral, es una persona totalmente diferente en cuanto a la economía, en cuanto al dinero, en cuanto a los impuestos de los fundadores. Y es por eso que tenemos que tomar con mucha cautela, y los empresarios tienen que tomar con mucha cautela la forma en que allegan ese dinero a sus cuentas personales. Afirmativo. De hecho, tan especial la cautela, que es normal que reciban dinero porque de algo tienen que vivir. Claro. Y sobre todo, cuidando que no exista simulación, pero puede no existir simulación, pero por no tener el soporte jurídico o hacer las prácticas de operación adecuadas, puede parecer simulación aunque no lo sea. Claro. Entonces, por eso es importante hacer las cosas correctas, que no son tan complicadas. Es parte de adaptarnos a la cultura empresarial más profesional, por llamarle de algún modo, cubriendo todos los aspectos del soporte, evitando la simulación o riesgos de todo tipo, como discrepancia fiscal, por ejemplo, que sería otro tema aparte. Claro, pues cuidando siempre de no caer en la simulación, ¿no? Bueno, empezamos por la primer forma de sacar dinero, o como coloquialmente se dice, sacar lana de mi empresa. Esta primer forma es el arrendamiento. El arrendamiento tiene muchos beneficios. Uno de ellos, corrígeme si me equivoco, es la deducción ciega, que es el 35%. Es decir, si yo recibo 1,000 pesos, para poner el ejemplo más sencillo, si recibo 100 pesos de renta, voy a cobrar 100 pesos de renta. La ley me dice directamente y sin comprobarme nada, túmbale el 35%. Y solamente, en vez de que me pagues impuestos sobre el 100%, sobre los 100 pesos, me vas a pagar solamente sobre 65 pesos. ¿Qué opinas, Consta, de esta forma de sacar dinero de tu empresa? Pues es una excelente manera porque es legal. Lo único que hay que tener cuidado que primero sí exista, para que no sea simulación, que exista el bien inmueble. Por lo tanto, en la emisión del CFDI o la factura del arrendamiento, claro, se agrega el registro catastral, y además del registro catastral, obviamente debería existir el contrato de arrendamiento, que sea la figura jurídica o el instrumento jurídico que acredite el arrendador y el arrendatario y los términos, que la renta sea del valor de mercado, sí, pero también que sea estrictamente indispensable para la operación del negocio el arrendar el inmueble en materia. Obviamente, si es un hospital, pues las instalaciones hospitalarias no pueden estar en una bodega industrial rústica o en un rancho con vacas, por ejemplo. O sea, tiene que ser congruente con la actividad y con el precio de mercado. Y con el precio y las instalaciones adecuadas. Una nave industrial no podía estar en una cancha de fútbol, por ejemplo. Claro. O sea, yo no le voy a rentar una cancha de fútbol para poner instalaciones de tipo industrial para una fábrica. Entonces tiene que ser el inmueble adecuado conforme a la actividad económica, sí, que existe el contrato de arrendamiento, que sea estrictamente indispensable para la operación y se le puede rentar a un tercero o se puede rentar a uno de los socios, y sería, digo, a veces dicen, pues no le quiero cobrar renta para ayudarle mientras crece el negocio, sí, pero al mismo tiempo, digo, pues no le quieres cobrar renta, pero al mismo tiempo, ¿cómo le hago para cobrar y para vivir? Pues ahí está la solución que responde a ambas preguntas. Y si bien sí se va a ver una retención de ISR del 10% y va a haber las 2/3 partes del IVA, pero es un gravamen menos duro. Al mismo tiempo, como que se nos facilita el hecho de que me retengan previamente a la hora de hacer mi declaración. Sí, el efecto psicológico del IVA se supone que no tendría que preocuparnos, por ejemplo, pues ese lo paga el cliente final. Claro. Pero cuando alguien ya tiene el IVA en la bolsa, pues a todos nos cuesta trabajo desembolsar. Simplemente el efecto psicológico de que la persona moral ya me hizo las retenciones y ya me toca pagar muy poquito, me es más fácil, sí, pagar. Entonces es una manera legal, transparente, sin simulación, de que un empresario que tiene la infraestructura con inmuebles pueda obtener un ingreso no tan gravoso de la persona moral, y claro, sin simulación, todo legal y transparente, y que ese dinero recibido de arrendamiento lo puede gastar en lo que sea porque ya fue declarado
y no tiene riesgo de simulación y de discrepancia fiscal porque los gastos no excederían al ingreso del arrendamiento. Claro, pero aquí sí habría que hacer mucho hincapié en que se evite la simulación, porque muchas personas podrían decir, oye, me doy de alta como arrendador, nada me lo impide cambiar mi régimen de arrendador, pero no tengo ningún bien inmueble que se adecue al negocio. O por ejemplo, voy a poner como que si estuviera rentando mi departamento cuando es una empresa, cuando es una fábrica, que no tiene nada que ver. Ahí estarían cayendo en una problemática de simulación, lo cual en lugar de generarles ahorros económicos y beneficios, les generaría perjuicios porque no hay ninguna materialidad, no hay nada que lo sopese, que lo soporte a ese cobro de renta. Afirmativo. ¿Estás de acuerdo? Genial. Bien, pues la primera forma de el retiro de dinero de tu empresa es el arrendamiento. Siempre y cuando tengas un bien inmueble que tenga su registro catastral, en el que tú puedas demostrar que sí hay algo material que efectivamente estás rentando. De hecho, desde la planeación de la adquisición del inmueble, la sugerencia para los empresarios dicen, ¿quién debe comprar las instalaciones para la fábrica o la bodega? Pues precisamente al tomar la decisión, si lo compra la empresa o lo compro yo, pues la recomendación es cómpralo tú, para que tú seas el propietario. Totalmente. Tengas la solidez en el patrimonio familiar, porque pues la certidumbre jurídica en la propiedad de la persona física y poner a disposición esas instalaciones a cambio de una renta, precisamente con lo que acabamos de platicar desde el origen. Aunque los activos fijos de la empresa pues no estarían tan inflados, pues más que inflados, tan robustos, claro, tanta solidez para la empresa, claro, pero la seguridad jurídica de largo plazo, por ejemplo, en caso de un embargo por un laudo laboral, un problema con un cliente, con un proveedor, con una autoridad, con cualquier acreedor, ¿no? Vuelven vulnerable la infraestructura física del patrimonio de la empresa. Entonces, claro, la estructura patrimonial personal se fortalece y al mismo tiempo permite un ingreso adicional de su propia empresa y subsecuentemente hasta de terceros, porque puede rentar las instalaciones, sí, una parte a su empresa o a terceros. Pueden ser ingresos pasivos que le llaman los financieros modernos, ingresos pasivos de largo plazo. Claro. A mí siempre que me preguntan mis clientes, oye Salvador, voy a comprar un bien inmueble, un terreno, un edificio, una oficina, etcétera. ¿A nombre de quién lo pongo? ¿A nombre de la persona moral de mi empresa o a nombre mío? Siempre yo les recomiendo, es un criterio que a mí me ha gustado por mucho tiempo, es pongan los bienes inmuebles en lugar de a nombre de su empresa, a nombre suyo, porque les da muchos beneficios como para poder llegar a ese tipo de estrategias blandas, estrategias transparentes, legales, fiscales, para poderse allegar de efectivo a su persona, que es, como repetimos, su persona. Ustedes son totalmente diferentes, personas totalmente diferentes a su persona moral, a su organización. Bien, entonces este es el primer punto, la primera forma de sacar dinero de tu empresa. Bueno, antes de terminar este tema, es importante decir que el arrendamiento, también la tasa de ISR del arrendamiento va desde un 1.92% hasta un 35%, dependiendo el volumen de renta que tú cobres en el mes. Obviamente, si cobras poca renta, vas a andar en niveles abajo de los 10%, 5%. Si cobras una renta mucho más elevada, vas a andar en niveles de entre 20 y tantos y 30 y tantos %. La experiencia personal que yo tengo en rentas grandes, en rentas de 200, 300, hasta 500 mil pesos, no pasan del 24 o 25% ya como pago total, pago neto. O sea, pero me refiero al ISR ya neto. No pasan de 22, 23%. Pero eso es una manera muy interesante de hacer el retiro de efectivo. También otra cosa a considerar en el arrendamiento, digo, no es tema ahorita oportuno, pero hay que considerar lo que son operaciones vulnerables. Claro. Cuando son cantidades importantes, no podemos profundizar en este pequeño espacio el tema, pero cuando son, insisto, rentas de volúmenes grandes de dinero, sí hay que tener
cuidado con la famosa ley de lavado de dinero, sí. No porque sea delicado que exista lavado, sino porque hay obligaciones inherentes al arrendamiento de ciertas cantidades, que en otro momento se podría... En otro video, en otro podcast, en otro tema lo tocamos con mucho gusto. Porque no, es bastante amplio, Bien, el siguiente tema, la siguiente forma de sacar efectivo, dinero de tu organización es a través de que tú, como empresario o alguna otra persona, se den de alta como reciclo. Pero aquí, y reciclo es el régimen de simplificación, régimen simplificado de confianza, en el cual puedes estar tú como arrendador de régimen simplificado de confianza, reciclo, o puedes estar como honorarios, también como reciclo. Pero hay un candado, y el candado es que si tú eres socio o accionista de alguna persona moral, no puedes ser reciclo. Entonces, la estrategia que algunas personas, algunos conocidos, clientes manejan es que si tienen a su esposa o algún hijo que pueda ser dueño de ese bien inmueble, lo dan de alta a él como reciclo, que en este caso estamos pagando una tasa del 2.5% actualmente en el 2023, y ellos pueden recibir ese efectivo siendo reciclos, siendo arrendadores, pero en la modalidad o en el régimen de reciclo, y pagar en lugar de tasas del 20 y tantos por ciento, 25% de ISR por arrendamiento, puedes terminar pagando el 2.5%. Afirmativo. De hecho, en el arrendamiento también faltó, aparte como estrategia, que el arrendamiento se abarata mucho cuando existe sociedad conyugal, que también no lo tocamos, pero pues a lo mejor se va a la mitad del costo fiscal. O copropiedad también. O copropiedad. Pero algo muy simple, la sociedad conyugal se puede bajar a la mitad. Son 2. Copropiedad pueden ser más. Claro. Pero simplemente sociedad conyugal, digo, los que estamos casados, pues nos toca mitad y mitad de los bienes. De todo. Y pues también de pagar los impuestos, pues se baja significativamente. Y lo que dices de régimen simplificado de confianza, efectivamente, si la persona que arrenda no es socio, pagaría menos, hasta 2.5 en vez de hasta 35. Claro. Es una diferencia muy significativa. También el fondo sería, antes que llamarlo régimen simplificado de confianza, había que ver que la manera sería actividad empresarial y profesional, porque muchas veces uno de los socios o de los dueños es a lo mejor el que hace gestiones o le surte materiales de manera permanente, y parte de la dependencia de la empresa es de lo que le provee, o tanto de servicios o productos, que si este socio no se los estuviera ofreciendo y suministrando de manera permanente, la empresa podría dejar de existir. Depende incluso del trabajo empresarial previo, porque puede ser una cadena de suministro, y la persona moral es un eslabón de la cadena de suministro. Y la persona física, que es de los socios, además del trabajo que hace el ente jurídico de la persona, o el instrumento jurídico que realiza como actividad económica, depende de la actividad económica o de la actividad empresarial paralela que hace el propio socio. Claro. Entonces tendría una actividad empresarial, y como actividad empresarial, uno de los regímenes posibles de él o de las personas que le ayudan, ya sea su hijo o su esposa, que son actividades empresariales no simuladas, sino que son actividades empresariales reales. Si es socio, no podría estar dentro del régimen simplificado, pero sí tendría que estar como actividad empresarial y profesional de manera obligatoria. ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso? O sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, digamos más entendible para la mayoría. Si yo tengo una organización, una empresa que, por ejemplo, vamos a poner una ferretería, ¿no? Pero el que tiene los créditos con los proveedores para comprar los productos, el que firmó los pagarés, soy yo como persona física. Entonces, mi empresa, que es la distribuidora, digamos, yo le paso todos esos productos que yo le compro a ese tercero. ¿A eso te refieres con que...? Ese podría ser un ejemplo. Tú le vendes los clavos, los tornillos, las herramientas, porque es una empresa nueva que no tiene capacidad económica, está limitada. O ningún pasado crediticio. Y tú tienes todo el historial, tú puedes hacer todas las compras, porque a ti te venden a lo mejor hasta más barato. Claro.
te dan todo el crédito y la empresa está empezando, ni le venden una tarifa más cara, una lista de precios más alta. Y no le dan crédito. No le dan crédito. Entonces tú puedes ser persona física con actividad empresarial y siendo socio no puede hacer régimen simplificado de confianza, pero sí con actividad empresarial y algunos, no tienen que ser todos los productos, puede ser un solo producto, a lo mejor algún tipo de pegamento, por ejemplo, puede ser el mejor proveedor de ese tipo de pegamento o algún tipo de barniz o de pintura. Tú puedes ser la mejor opción para tu ferretería, porque tu giro es a lo mejor pinturas, pero eres socio de una ferretería que vende 800 productos y tú tienes actividad empresarial y profesional con la limitante de simplificado de confianza por ser socio, pero tu negocio de pinturas puede ser un negocio familiar. Digo, podemos abundar mucho. O simplemente otro ejemplo, digo, dentro del régimen simplificado en un servicio, algo que es muy fácil de entender para cualquiera. Un médico cirujano puede trabajar en el hospital, el ser socio del hospital, no por ser socio no puede hacer régimen simplificado de confianza, pero puede tener un horario de consulta o los pacientes que atienda, puede cobrarle honorarios al hospital. Al mismo tiempo que es socio, estaría emitiendo facturas de honorarios. Claro, o sea, pero aquí haciendo la separación. Una cosa es, en este segundo punto que estamos, en esta segunda forma de hacer el retiro de dinero de tu empresa, es Recico, que como Recico, como régimen simplificado de confianza, puede ser o prestador de servicios, honorarios, Así es. O puede ser arrendador. Así es. Pero aparte también existe la posibilidad de que no seas Recico, o sea, que no vas a estar en la tasa del 2.5% mensual, pero que sí le puedas seguir prestando o sacando dinero a tu empresa como un prestador de servicios que son horarios, pero o vender o rentarle como arrendador. Pero si no eres Recico honorario, Recico arrendador, sería solamente una actividad empresarial o profesional y ahí te vas directamente a jugar con los ingresos, con tus gastos y al final de la utilidad que te queda y de los gastos obviamente posteriormente deducibles, con esa utilidad que te queda vas a calcular impuestos normalitos, o sea, no vas a pagar como Recico el 2.5%. Así es. O sea, entonces para resumir este punto, puede ser Recico y prestar servicios. Puede ser Recico y arrendar. Con la tasa del 2.5% hasta este momento, marzo de 2023, 2.5%. Oye, no puedo ser Recico porque soy socio de una organización o incluso de varias organizaciones. Entonces, ¿quieres prestar servicios? Vas a pagar tus impuestos normalitos como cualquier otra empresa, persona física. Ingresos menos gastos y le aplicas la tarifa de ISR y te da un impuesto. En arrendamiento podrías no ser Recico, pero ser arrendador, y ahí seguirías jugando como el punto número 1, que es la renta normalita con el 35% de deducción ciega. Así es. Genial. Adelante. Bueno, este es el tema número 2, la segunda forma de hacer retiro de efectivo de tu empresa, siendo Recico, y como Recico prestar servicios o arrendar. La tercera forma de hacer retiro de dinero de tu empresa es la de honorarios a miembros del consejo o administradores. En este caso, ya va subiendo un poquito más la intensidad del cobro de ISR y del pago. En este caso, no vas a pagar el 2.5% como Recico. En este caso, no vas a pagar los 20% de arrendamiento. Aquí no tienes deducción ciega. Aquí vas a pagar el 35% directo de lo que tú cobres más un porcentaje estatal. Al menos aquí en Jalisco es un 4% adicional de impuesto estatal. 39%. Al final sería un 39%, 35% de ISR que es federal y un 4% adicional que es estatal. Terminarás pagando al final un 39%. Es muy importante señalar esto porque puedan cometer el error algunos empresarios de pagarse con otra modalidad, siendo administrador único,
Claro. Una modalidad más barata de cualquier tipo. Y en algún momento que exista el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, o sea, una auditoría del SAT, y detectan que pagó una tasa menor porque tenía otro concepto de pago, siendo administrador general único, entonces pagaron menos del 35, entonces les pueden cobrar la diferencia durante 5 años por haber pagado menos. Entonces estarían situados en un riesgo de un pasivo fiscal gravoso. Claro. Bien, esta modalidad de honorarios a miembros del consejo, yo no la recomiendo tanto. De hecho, prefiero el siguiente punto, que es el de salarios. Que si tienes algún otro tema en especial, bueno, un tema muy, muy importante en este de honorarios a miembros del consejo, es que si en alguna empresa algún directivo que no forme parte del acta constitutiva, que no sea socio, que no sea accionista, y se le paga vía honorarios a miembros del consejo o administradores, se le paga su ingreso a través de esta modalidad, es muy posible que el Seguro Social, porque en esta modalidad no se pagaría Seguro Social, es muy posible que el Seguro Social pueda ir a tocar la puerta de la empresa y decirle, oye, le estás pagando a una persona que no es socio, que no es accionista, le estás pagando a través de honorarios a miembros del consejo. Si no forma parte del acta constitutiva, si no es socio accionista, el Seguro Social va a ir a cobrar de los últimos 5 años como si fuera trabajador. Pues hay cierto riesgo, nada más que sería un error de origen, porque si no está en ninguna de las actas, ya sea constitutiva o de asambleas ordinarias y extraordinarias, entonces no sería miembro del consejo, porque los miembros del consejo están en las actas. Claro. Entonces sería un error de origen usar un concepto inexistente. Totalmente. Solamente hago esa aclaración. A mí me pasó. Yo tuve ese tema, tuve ese caso que por costumbre se permaneció pagándole a una persona que era evidentemente el directivo principal de una organización, pero no formaba parte del acta constitutiva, no era socio, no era accionista, pero por costumbre, por familiaridad, como muchas empresas familiares acá en México, se les siguió pagando de esa manera hasta que nos cayó el Seguro Social y nos hizo el cobro de los últimos 5 años de lo que se dejó de pagar de Seguro Social. Porque ahí la etiqueta sería más que honorarios a miembros de consejo y administración, es lo que en la ley del ISR consideran como asimilados a salarios. Claro. Porque eso cualquier contador le dice, bueno, pues entonces, ¿cómo cobro si vengo todos los días a trabajar? Pero como yo soy directivo, pues no ocupo nada más que me pagues. Pues entonces, como asimilados a salarios. Claro. Pero ahí, precisamente, el no formar parte del consejo de administración, el no ser socio ni accionista, y alguien que está en un lugar de trabajo y un horario de trabajo permanentemente, se considera una relación laboral sí. Oculta, y por tanto la autoridad en materia de seguridad social pues puede gravar los pagos de asimilados a salarios los últimos 5 años por la evasión de las contribuciones de seguridad social, el Seguro Social y el Infonavit. Y de rebote hasta el Estado por el impuesto sobre nóminas, que es de 2.75 este año. Y vaya que hace tal vez más de 10 años, no había coordinación entre Hacienda, entre el IMSS, entre el Infonavit y entre el Estado. Pero hace más de 10 años, hace cerca de 10 años, empezaron a coordinarse y empezaron a pasarse información. Información que antes de que se tuviera la potencia de cómputo que se tiene en este momento no se hacía y no se pasaban las bases de datos. En este momento, cualquier operación que tú hagas con el SAT o con el Seguro Social o con el Infonavit o con el Estado va a repercutir en cualquiera de esas 4 o 5 jugadores. Incluso no había coordinación porque en el país hay cerca de 2.500 municipios. Acabo de ver a principios de este año un requerimiento del impuesto predial, como en la zona metropolitana, bueno, en Jalisco hay 125 municipios, pues una persona que vive en Zapopan y que tiene un inmueble en Tlajomulco y que nunca había manifestado en el municipio de Tlajomulco su domicilio de Zapopan, le llegó un requerimiento donde señalaban el domicilio fiscal de Zapopan. ¿Cómo se enteró? La Hacienda Pública Municipal del domicilio fiscal que está registrado en el SAT en otro municipio.
parece que ya los 3 niveles de gobierno empiezan a tener coordinación de tipo fiscal. Claro. Y los inmuebles, para la parte fiscal inmobiliaria, pues la administran los municipios. Entonces, quiere decir que la parte recaudadora fiscal federal puede tener información de los movimientos inmobiliarios que administran los gobiernos municipales y viceversa. Claro. Las cuestiones de información de la base de datos federal, también los municipios y los estados tienen información para tener cuidado en que, así como ellos tienen coordinación, pues nosotros coordinemos nuestra información también de manera adecuada. Perfecto. Yo tuve un tema aquí de grabación con esa segunda cámara. Adelante. Bueno, seguimos. El siguiente punto para el retiro de dinero de tu empresa es el punto número 4, salarios. La forma de que tú puedas retirar dinero de tu organización es que literalmente te metas en la nómina y te paguen vía sueldo y salarios el ingreso que tú quieres retirar. El único tema con esto es que, como muchos sabemos, de los impuestos más altos que se pagan en México son los impuestos que pagan los trabajadores, porque ellos no pueden jugar con meter gastos, no pueden jugar con los flujos, no pueden hacer nada más que les retienen directamente y sin escalas su ISR y aparte la parte proporcional del seguro social que le toca a ese empleado. La tasa de ISR que se maneja en esta modalidad de salarios es del 1.92% hasta el 35%. ¿Qué opinas de esta estrategia, Consta? Pues para empezar, como mencionamos de un principio, hay que tener cuidado con la simulación. Obviamente, algunos dueños de empresa tienen su lugar de trabajo y su horario de trabajo, posiblemente trabajan más, no cobran horas extras y sí acuden físicamente a las instalaciones y se puede decir que sí existe una relación laboral con el patrón, que es la persona moral. Entonces, bajo ciertas restricciones legales para el administrador único y para el administrador general, que no existiría relación laboral porque su función es administrar y no existiría relación laboral. Pero para algunos de los socios que no cubren esa función de administrador, podrían entrar como trabajadores porque tienen la función que desempeñan y sí existe la relación laboral de hecho, no solo de derecho. Claro. Y por lo tanto, recibirían un salario y como tal tendrían que aportar las contribuciones de seguridad social y se les tendría que retener el ISR correspondiente. Sí. Esta modalidad de retiro de efectivo de tu empresa, a diferencia de asimilables a salarios o de honorarios a miembros de consejo, tiene el gran beneficio de que si ya vas a pagar un impuesto alto, como el 35% en honorarios a miembros del consejo, o como un impuesto muy, muy similar en asimilables, o el impuesto de los empleados de salarios, el beneficio es que al menos en salarios vas a tener un posible retorno vía la pensión. Cuando ya tengas la edad adecuada vas a poder pedir que se te retribuya un poco de todas estas cuotas que se pagaron y todas estas semanas que se cotizaron. De hecho, si le pones números, se ejemplifica más tangiblemente, porque efectivamente el hecho de una retención a miembros de consejo de administración del 35%, que es cara, se paga y se perdió para siempre ese 35%, claro. Si por la misma cantidad procede en algunos casos el mismo pago, se retribuya con el doble beneficio, el económico inmediato, si se cotiza con la ley del 73, o sea que empezaron a cotizar antes de 1 de julio del 97, pues hay la gran oportunidad de un buen retiro con una buena pensión de cantidades, no sé, por mencionar algo, 30, 40, 50 mil pesos después de los 60, 65 años. Sí. Aparte de un posible seguro de gastos médicos ilimitado del Instituto Mexicano de Seguro Social,
que un seguro de gastos médicos ilimitado, si bien se puede cuestionar las características del servicio, cualquier servicio de gastos médicos ilimitado pues sería muy caro. Sí. Y se tendría ese beneficio y habría una tasa de reembolso de la inversión, por llamarlo de algún modo, en una etapa de la vida, en lo cual pagar el 35% a cambio de nada inmediato sería pagar el mismo 35% a cambio de posiblemente, en algunos casos, en pocos años, recuperar la inversión y seguir recibiendo ingresos pasivos el resto de la vida. Claro. Ejemplificando con números a lo mejor, porque no es muy común que se haga ese tipo de análisis. Normalmente se va, sí, pues ya te tocó pagar el 35, pechuga. Claro. A cambio de nada. Sí, tienes toda la razón. Si nosotros ejemplificamos con números, también voy a poner un poquito en contraste, en comparativa, lo que terminarías pagando de impuesto y de cualquier otro impuesto si recibes tu dinero vía honorarios o si recibes tu dinero vía nómina. En el caso de que tú quisieras retirar a tu empresa, lo puse con estos números para que me diera un número redondo al final. Si te pagaras de honorarios asimilables 327,000 pesos, 327,869 para ser exactos, pagarías el 35% de ISR, que representa 114,000, como lo pueden ver en su pantalla. Tendrías que pagar de RTP, al menos aquí en Jalisco, el 4%, que son 13,000 pesos, 13,114 pesos. Al final esto te deja con un ingreso ya neto de 200,000 pesos. Significa que tú pagaste cerca del 39% y solamente te quedó el 61%. Hablando de honorarios. Ahora, muchas personas pensarían que es mucho más costoso el que tú recibas estos mismos 327,869 pesos vía nómina. Y haciendo el cálculo, nos damos cuenta que el ISR que tú terminas pagando aquí es únicamente del 31%. Estoy de acuerdo que vas a pagar todas tus cuotas de seguridad social y más el 2.75% del impuesto sobre nóminas, que eso también es un costo para la empresa, pero pues al final lo incluimos para efectos del cálculo. De esta manera podemos demostrar que es mucho más, bueno, no es mucho más económico, pero es algo muy similar, es muy similar el que tú recibas tus ingresos vía nómina o que lo recibas vía asimilables a salarios. Es muy similar. Al final, en honorarios te queda el 61% y en nómina te queda el 62%, prácticamente lo mismo, pero con el gran beneficio en la nómina de que vas a poder tener una retribución en caso de que Dios te dé vida. Vas a poder tener una retribución en el futuro cuando llegas a la pensión. ¿Correcto? Es correcto. Y haciendo el cálculo de manera similar, nos damos cuenta que nosotros creímos que con un ingreso menor ibas a tener un beneficio menor también en la nómina, pero resulta que no. Resulta que es muy similar. Terminas recibiendo, si tú le quisieras retirar 15,200 pesos a tu empresa vía honorarios o vía nómina, al final te quedarías en honorarios también con un 61% que es muy similar, o con un 64% de nómina que es muy parecido a los números grandes. Más de 300,000 pesos contra que retires cerca de 15,000 pesos. Al final te quedarían 9,200 pesos en honorarios y 9,700 pesos en nómina. Vuelvo a repetirlo, con el mismo beneficio de que vas a poder tener una pensión y vas a poder estar aportando al menos a algo, al Infonavit, que en cierto momento te lo puede devolver ese dinero, al sistema de ahorro para el retiro, a la pensión que el seguro social te puede generar. Es correcto. Genial. Entonces, colegas, estas son las 5 formas. Perdón, falta una, me falta la más importante, me falta la más macabra. Dividendos. La forma número 5 de retirar efectivo, de retirar dinero de tu empresa, son dividendos.
la tasa de ISR alrededor de lo que anda la tasa del ISR para dividendos es del 42%. Del 42%, que es bastante elevado. ¿Qué opinas, Constantino, de esta forma quinta de retiro? Pues, lo peor de todo que a veces es inconsciente, porque cuando una persona moral retira un peso o 1,000,000 de pesos de lo que dice, pues es mi empresa, yo le retiro lo que quiera, pues el hecho de que no haya habido asamblea ordinaria y extraordinaria y que no hayan decretado dividendos a distribuir, que sería la manera formal de hacerlo, nos implica que cualquier retiro de dinero, la autoridad fiscal competente diga que cualquier retiro para cualquier socio, aunque sea un préstamo y que se le olvidó regresarlo o lo que sea, serían dividendos presuntos con el respectivo gravamen. Y si es de años anteriores, con su respectiva multa, actualización y recargos. Por eso hay que tener cuidado con los retiros de los socios de dinero, préstamos o por cualquier concepto o compras no deducibles en su favor, porque en algún momento pueden ser dividendos presuntos con la tasa más gravosa de todas las que hemos platicado. Claro, que es estos son los más caros, que están rondando cerca del 42%, mucho más caro que cualquier otra cosa, que cualquier otro punto de los que hemos platicado. Y aquí cabe señalar, como bien lo mencionabas, que como empresarios no nos damos cuenta que no somos los únicos socios, los 2 o 3 socios que estamos ahí. Hay un socio invisible que siempre está al lado de nosotros, que es el SAT, que es el gobierno, que nunca nos va a permitir retirar efectivo o retirar dinero de una manera gratuita. Gratis. Tiene que ser con costo. ¿Qué pasaría, Constantino, si una persona dijera a la chintrola, es mi empresa, yo sé lo que hago, retiremos 100,000 pesos sin hacer ninguna modalidad de las que acabamos de ver en ese momento? ¿Qué pasaría en ese momento? Pues el gravamen más caro es dividendos presuntos. La autoridad diría, está bien, mi rey, no lo manejaste por arrendamiento, no lo manejaste por reciclo, no lo manejaste por asimilables, no lo manejaste por salario, ni por dividendos, ni siquiera tuviste la decencia de hacer un proceso de dividendos, de hacer un acta para decretar dividendos, informar los dividendos y demás, informarlos. Si no me hiciste ninguno de esos procedimientos, entonces me toca a mí determinarte que eso que retiraste son dividendos presuntos o dividendos fictos. Así es. Incluso eso es como muy explícito, pero durante 5 años uno de los socios puede irse a la playa y meter las facturas de bares, restaurantes, antros, etcétera, y hacerlos teóricamente deducibles. Pero cualquier gasto no deducible en favor de un socio puede estar totalmente tranquilo. Presenté factura, pero el presentar la factura no significa que sea deducible y claro, no significa que la autoridad competente no pueda considerarlo dividendos presuntos con el respectivo gravamen de 5 años con su respectiva multa, actualización y recargos. Claro, que podría haber ahí... Y es una manera de retirar dinero para su empresa. Sí, pero de una manera errónea. Pues una manera demasiado cara. Claro, o sea, porque puede haber ahí alguna persona, algún vivales que dijera, pues ¿sabes qué? Sí lo voy a retirar, como tú bien lo expones, con facturas de mis vacaciones, con comidas en restaurantes y demás, pero al final, si se trata de los gastos de un accionista, aparte de que no son deducibles, todavía peor, se pueden tipificar como dividendos repartidos sin informarle nada a Hacienda. Incluso hasta con el riesgo de que efectivamente uno de los dueños, por ayudar a la operación de la empresa, efectúe un gasto a nombre de la empresa, claro, pida la factura, que sí cubra los requisitos fiscales, y también hay el riesgo de un abuso de autoridad, que si bien todo lo intentó hacer lo más correcto, prestó su tarjeta de crédito a la mejor, pidió la factura, no sé, de cantidades grandes porque era necesario para la sobrevivencia de la operación de la empresa, y la empresa después se lo paga y todo estuvo correcto, también aún así dice, pues yo me porté bien, hay el riesgo de que sean dividendos presuntos por sacar dinero. Obviamente sería ilegal y estaría bajo el supuesto de un abuso de autoridad, que la autoridad puede decir, bueno, tú dices que es un abuso, pues entonces contrata un abogado y defiéndete, y en 3 años que me ganes el juicio, pues ya te perdono, claro, pero por lo pronto págame ahorita. Claro. O te embargo.
¿sí? Y no tienes ahí de otra, o peor aún. Pareciera que no existiera, pero pues quienes nos ha tocado verlo, sabemos que los abusos de autoridad, no puedo decir que sea de mala fe, los funcionarios del SAT hay gente muy profesional, muy competente, claro. Pareciera que en algunos casos les dan órdenes superiores de cobrar algo y pues hacen lo que pueden para cumplir con su deber. Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues estos fueron las 5 formas en las que puedes retirar dinero de tu empresa. Vamos a hacer una recapitulación. Arrendamiento, que es la que nosotros más recomendamos porque es la más segura, la más transparente y la más económica. Bueno, posiblemente la más económica antes de reciclo. Pero bueno, son las que más recomendamos. Si no son reciclo, porque muchos de nuestros clientes no son reciclo, porque son socios de sus propias organizaciones. El siguiente punto, la siguiente forma de hacer retiro de tu efectivo es reciclo. Pagas una tasa del 2.5%. La tercera forma de hacer retiro es honorarios. Honorarios a miembros del consejo o asimilables a salarios, que aquí pagas una tasa de ISR directa del 35%. La cuarta forma es salarios, que aquí pagas es un tabulador, va desde el 1.92% hasta el 35%, según en el rango en el que te encuentres. Obviamente, entre más ganes, pues más pagas. Y el último, y la más costosa, y la que menos recomendamos, es la de dividendos. Aunque posiblemente nosotros no la recomendemos porque es cara. Muy posiblemente, viéndolo desde un modelo de negocio sustentable y escalable, muy posiblemente dividendos es la que más... Es la que más sería mejor utilizar. Porque te quitas de andar viendo la posibilidad de tener un bien inmueble, de darte alta como reciclo, de salarios y demás. Simplemente dices, ¿sabes qué? Mi empresa, y creo que es lo que nos hace mucha falta a las empresas de México y en general en Latinoamérica, el poder dejar de ver la parte de la toma de decisiones que cuelgue de la parte fiscal. Aunque es importante seguir estrategias dentro del marco legal, pero la gran mayoría de organizaciones a nivel mundial buscan pagar de manera transparente sus dividendos, porque también es importante, Consta, y quiero también tener esta plática contigo, que muchos empresarios utilizan las primeras 4 formas de retiro de efectivo para simular verdaderamente un dividendo. Tendría que ser dividendo. Posiblemente no tendría que ser sueldo, posiblemente no tendría que ser asimilable, posiblemente no tendría que ser arrendamiento. Al final, lo que ellos buscan es sacar las utilidades que su empresa genera. Y creo que la manera más cara, pero más transparente, o que no existe simulación, sería la de dividendos. Y si tu empresa tiene un modelo de negocio sustentable y escalable, no tendrías que tener empacho en pagar este 42%, como en muchas otras partes del mundo se pueden pagar impuestos altos. El éxito empresarial no se sustenta en el sistema fiscal, sino en el mercado. Cuando es viable cualquier proyecto de negocios y es rentable, parte de la operación normal es cumplir con las obligaciones fiscales sin ningún contratiempo. Eso sería como el modelo ideal. Eso no significa, y también si para cualquier proyecto de negocios es necesario hacer trampa, de antemano pues no tiene caso, el negocio ya no es viable de origen. Totalmente. Cualquier actividad que implique arrancar con trampa, es mejor no arrancarla, porque quiere decir que no existe el proyecto de viable desde un principio. Oye, como dicen por ahí coloquialmente, ¿no? Si tu negocio que no da para pagar impuestos, no es negocio. Así es. Claro. Pero sí existe el abanico de posibilidades legales y transparentes, con las restricciones que mencionamos en cada uno de los casos, de hacerlo bien, sin simulación, y además de hacerlo bien, que no parezca simulación por cometer errores administrativos o jurídicos, claro, y exponerse a posibles abusos de autoridad. Y en caso de que existan los abusos de autoridad, pues existan los medios de defensa sustentados y sólidos para que se aplique el Estado de Derecho. Adelante, Consta, pues muchísimas gracias por esta plática.
para demostrar las 5 formas de retirar dinero de tu empresa. Muchas gracias. Colegas, muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes. A darle, colegas. Vámonos.